Yahvé, después de haber estado acompañado por Asherá, bien contento con su consorte, igual que todos los dioses, le quitan a su diosa mujer, le quitan a sus amigos, su familia, le quitan todo y le van añadiendo otras cosas a medida que va la cultura avanzando, hasta que lo dejan triste solo, ya como dueño, creador de todo el universo, o sea, una cosa que ya no es antropomorfa, sino que está como en el ambiente, o sea, en serio, que dejen tranquilo a Yahvé. Un cordial saludo, queridos amigos que siguen nuestro programa sobre ateísmo. ¿Cómo están? Soy Carla Díaz, estoy en compañía de Diego y tal como pueden observar arriba, esta es una segunda parte. Diego, ¿qué sucedió en la primera parte? Cuéntanos. Sí, saludos primeramente, Carlita, y a todos nuestros seguidores. Bueno, en la primera parte hablamos un poco de cuál es el origen de los dioses, ¿sí? Y cómo fueron evolucionando a partir de la revolución cognitiva con nuestros ancestros. Hoy vamos a contarles cuál fue el proceso que atravesó el Dios judeocristiano que este, está aquí en nuestra cultura, ¿sí? Y vamos a decirles todo ese proceso que se dio para que llegue a ser lo que es hoy día. Claro, para que llegue a ser, entre comillas, un único Dios, porque Exacto, entendemos que en la actualidad siguen conviviendo junto al monoteísmo religiones politeístas. exacto, exactamente. Sí, eh, vamos a contarle un poco a la gente que este concepto de Dios, ¿sí? Este Dios cristiano, no fue siempre un Dios único, ni inmutable, ni monolítico y todo eso, sino que fue atravesando un periodo donde fue evolucionando, donde le iban poniendo atributos aquí, atributos allá, donde en cada periodo de la historia, ¿sí? Este Dios, para no perecer, tenía que evolucionar y adaptarse a su época correspondiente, absorbiendo atributos de otros dioses, eh, otros conceptos de, por ejemplo, la filosofía griega, que ya más adelante vamos a ir mencionando, y así sucesivamente para tener eh, el Dios que hoy todos conocemos. Ujú. Y así como pasó con este único Dios que debemos llamarle de alguna manera, podemos llamarle Yahvé, podemos llamarle Jehová, podemos llamarle el Tetragramaton, Hashem. Nosotros somos ateos, entonces nos sentimos que sea ofensivo decirle de una manera u otra, ya que entendemos también que dentro de estos grupos religiosos hay algunos nombres que no permiten, por ejemplo, hay grupos mesiánicos que no soportan el nombre Jehová, o hay otros nombres que, otros grupos que no soportan el nombre Yahvé porque dicen que el tetragramatón, claro, no está vocalizado. Hay otros que le llaman Hashem o Hashem. La idea es explicarles cómo es que llegamos a ese único Dios, sin ofender a nadie. Entonces, Exacto, podemos primero dar con esta idea del bronce, ya que si nosotros entendemos la periodización, estas edades, estas etapas, donde los dioses ya han participado en un tiempo donde ya existe la escritura siempre es súper importante porque gracias a la escritura nosotros podemos conocer muchos de esos procesos, ya que el entendimiento de los dioses, sus mitos, sus leyendas pasan por escrito. Entonces, la escritura nos permite ir conociendo y participando de esa evolución. Entonces, una vez que ya tenemos la escritura entre Egipto, entre Mesopotamia, nosotros podemos conocer los mitos que tienen los antiguos, tanto en Egipto como en Mesopotamia, en distintos soportes y sistemas de escritura, también en distintas lenguas, pero podemos conocer cómo es que ellos veían el origen de todo, cómo es que nacían los dioses, los seres humanos, y podemos también entender cómo estos seres humanos van creando estos mitos, estas leyendas donde estos dioses tienen conductas muy humanas. Son dioses que se enojan, dioses que aman, dioses que rivalizan,
dioses que sienten envidia, celo, tal cual los seres humanos. Entonces, son dioses que se comportan como humanos porque son humanos quienes están creando estos dioses. Vamos a ver luego la famosa edad de bronce, que para mí es una de las edades más enriquecidas, donde tenemos todo esto, pero esta edad de bronce, al ser tan amplia, siempre se va a subdividir en tres partes importantes: un bronce temprano, un bronce medio, un bronce tardío. De esas tres partes de la edad de bronce, yo creo que el mejor para estudiar y comprender lo que posteriormente vamos a conocer de la Biblia, del Antiguo Testamento, sería el bronce tardío, ya que tenemos mucha documentación, tenemos muchos escritos, muchos mitos cananeos, el famoso panteón cananeo, de donde luego en la edad de hierro, una edad que viene después a la edad de bronce, va a tomar estos mitos, va a tomar muchas de las costumbres, de los rituales, la religiosidad, y va a pasar a la edad de hierro con estos grandes colonizadores que sobreviven al colapso del bronce tardío y pasan a la edad de hierro, que serían los fenicios. Entonces nosotros en un bronce tardío vamos a conocer, no en ese tiempo, sino las primeras 2 décadas del siglo XX de nuestra era, que son unos años tan importantes porque es el boom de los descubrimientos, de la arqueología. Ya hay disciplinas que están muy bien establecidas, como la arqueología, como la filología, como la historia. Ya se está con un método trabajando para documentar la historia. Entonces, con el descubrimiento de Ugarit en 1928, vamos a conocer ese bronce tardío, siglo XIV antes de nuestra era, donde hay reinos que están ejerciendo su concepto, sus ideas de cómo trabajan los dioses, cómo actúan, cómo estos dioses forman parte de la naturaleza, cómo estos dioses son una familia y esta familia se comporta de distintas maneras como las familias humanas. Todos esos mitos que conocemos gracias al descubrimiento de Ugarit, vamos a enlazarlos a la Biblia. Entonces, los dioses del bronce tardío, que son los dioses cananeos de Ugarit, donde está Baal, donde está el dios El, donde está Anat, donde está Astarte, donde está Mot, Yam, el famoso dios El, que es el padre de todos los dioses, y esta famosa consorte que tiene este dios El, que sería la diosa Atirat, van a ir entrando a la edad de hierro y van a ir entrando también a esta idea que luego van a conocer y van a tomar los habitantes de lo que conocemos como el Reino del Norte, que ellos van a estar absorbiendo todo lo que viene desde el bronce. Entonces, en un contexto tan politeísta, de tantos dioses actuando, teniendo sus atributos tan marcados, tan específicos, en edad de hierro, cuando aparece en escena Yahvé o Jehová, o como queramos llamarle, este Yahvé va a ser un dios que no pertenece al panteón cananeo. Y ojo aquí, porque muchas personas caen en el error de ingresar a Yahvé al panteón cananeo, ingresar a Yahvé como hijo del dios El en Canaán. Lamentablemente este Yahvé en el panteón cananeo no está. Yahvé en el panteón cananeo no está registrado, no está atestiguado. No tenemos escritos de Yahvé en el panteón cananeo. Sin embargo, tenemos muchos escritos de los otros dioses. ¿Y qué va a pasar con este dios Yahvé? Este dios Yahvé, una vez que entra en escena en edad de hierro, siglos después de todos estos escritos del bronce tardío, y si yo digo siglos después, yo puedo atreverme a decir unos 6 siglos después de cuando se están redactando los mitos y leyendas de Ugarit, vamos a tener la primera mención de Yahvé. Piedra moabita, siglo IX antes de nuestra era, otro sistema de escritura, otra lengua, otro soporte, y es este dios Yahvé donde va a comenzar poco a poco a absorber los atributos de los dioses cananeos. Insisto, Yahvé no es un dios cananeo originario, Yahvé viene desde otro lado, pero lo toman, lo insertan dentro de las escrituras que posteriormente se van a armar como tradición para los hebreos, y ahí es cuando este dios Yahvé va a empezar a dejar de lado a otros dioses, tomar sus atributos para pasar a ser este gran dios. Y eso en adelante vamos a tener muchos siglos para
que logremos ver a este Dios Yahvé como un único Dios, entre comillas, un único Dios, porque, insisto, todavía hay religiones politeístas que debemos respetar como tales. Hay religiones monoteístas y también politeístas, y ninguna es mejor que la otra, ni es verdadera por sobre la otra. Son religiones que existen, cohabitan hoy en día en este plano. Entonces yo, antes de darle paso a Diego para que Diego nos explique la otra parte de Yahvé, yo les quiero mostrar cuál es el tipo de escritura cuando yo hablo de una edad de bronce tardía, de un siglo XIV antes de nuestra era. Lo que están viendo en pantalla sería un trocito de lo que es la tablilla ugarítica que pertenece a la epopeya de Akhat. Este es un trozo, RS 2004. Este soporte de escritura es arcilla y el tipo de escritura es un tipo cuneiforme ugarítico, diferente a los otros cuneiformes porque este es un cuneiforme alfabético, o sea, cada signo representa un sonido. Y así es como vamos a ver que se escribe en Ugarit y cómo es que se registra el panteón cananeo en ese tipo de escritura. Siglos después, en un siglo IX antes de nuestra era, vamos a ver este otro soporte y este otro tipo de escritura. Un soporte de piedra en la estela moabita. Y la estela moabita, si bien tiene un tipo de escritura fenicia, está escrito a través de una lengua moabita. Y ya la escritura es totalmente distinta a la que les mostré antes. Esto ya no es un tipo de escritura cuneiforme. Y aquí, en esta estela, en el siglo IX, en el 840 antes de nuestra era aproximadamente, vamos a tener la primera mención de Yahvé. Entonces, es un proceso de muchos siglos, no es de un día para otro donde de muchos dioses vamos a pasar a tener un único Dios o de muchos dioses cananeos van a salir de un día para otro y va a quedar como protagonista Yahvé. No, es un proceso larguísimo. Y tal proceso larguísimo lo vamos a ver reflejado en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mantiene vestigios de cómo es que aquellos escritores, aquellos que están redactando salmos, proverbios, siguen en la memoria los mitos cananeos, siguen en la memoria, sigue muy vigente para el periodo del hierro las creencias que ya se conocían anteriormente en un bronce tardío. Entonces el ejemplo del Salmo 68:4, cuando lo leemos dice, canten a Dios, toquen en su honor, ensalcen al jinete de las nubes, su nombre es el Señor, salten de gozo ante él. Este jinete de las nubes, que la gente interpreta como Yahvé o Jehová o como queramos llamarle, realmente no es el verdadero jinete de las nubes. No es el jinete de las nubes originario por excelencia, sino que siglos antes hubo otro jinete de las nubes, Baal. KT 1.3 tercero hace mención que este jinete de las nubes era Baal. Entonces, este es uno de los mejores ejemplos, creo yo, de cómo es que mitos y atributos que pertenecían a dioses cananeos, en este caso, en este ejemplo, a Baal, van a pasar a pertenecer a Yahvé y luego en nuestra era la gente los va a reconocer como que son de Yahvé y que pertenecen a Yahvé, pero no es así, es parte del cambio. ¿Esto es una copia, es un robo? No, porque en ese tiempo la gente no entiende de copias, no entiende de derechos de autor, no entiende de nada de eso. La gente está escribiendo tal cual escriben todos en la antigüedad, imitando, influenciados por otros mitos, por otras leyendas, por otros relatos, como queramos llamarle, es parte del tiempo, la época es así. Entonces ahora tenemos que seguir con esta evolución de Yahvé, porque tenemos que pasar un periodo griego, un periodo romano que ahora Diego nos va a explicar. Sí, exactamente, exactamente, pero para complementar un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Hubo un periodo importante, ¿no? Donde se pasó de ese politeísmo al monoteísmo, ¿no? Pero no es que se pasó al monoteísmo porque los antiguos se dieron cuenta mediante algún tipo de revelación
que ese era el Dios verdadero y los demás eran falsos, ¿no? Como hoy dicen los apologetas, sino que esa transición fue un paso político, una reforma política del rey Josías, donde ellos tuvieron que reestructurar su estructura de creencias y política, por así decirlo, implementando este monoteísmo, ¿no? No fue ninguna revelación, no fue el descubrimiento de ningún Dios verdadero, sino meramente una cuestión política de ese tiempo. Bueno, este primer intento de reforma de Josías es como que no funciona mucho, fracasa, porque luego se sigue un intento post-exilio babilónico. Bueno, una de las cosas que dicen aquellos que estudian el periodo babilónico, porque primeramente hay un exilio que sería el asedio asirio en el 722. Entonces, en el 586 viene este segundo exilio, el babilónico, y es un exilio en un contexto donde ya hay escribas, donde ya hay una élite bien establecida, que incluso en el Antiguo Testamento podemos leer que una vez que se llevan exiliados a Babilonia, a todos estos hebreos no se los llevan a todos o a cualquiera, se llevan a la élite. Entonces, aquellos escribas que van al exilio babilónico son los que se van a encargar de observar, documentar, porque siempre el ser humano tiene esto. Una vez que comienza la escritura, el ser humano tiene como ese instinto de escribir, escribir. Entonces, el exilio babilónico va a ser el lugar propicio, a pesar de que no es un tiempo muy bueno para ellos, para dejar documentado todo lo que van observando en Babilonia. Y ahí es cuando ellos nuevamente, si bien el hierro es un tiempo previo al exilio babilónico, donde ellos van a nutrirse de todo lo que están observando que proviene desde el bronce, en el exilio babilónico van a absorber primero lo de Babilonia y luego lo de los persas. O sea, es un tiempo donde continúan absorbiendo influencias de otros lados. Entonces va a ser babilónico y persa. Y ahí es donde ya vamos a conocer todas esas riquezas que nosotros desde una postura atea, desde una postura absolutamente no confesional, podemos verle la riqueza que hay en todas estas influencias culturales y religiosas. La gente religiosa no lo va a ver así. La gente religiosa lamentablemente va a ver competencia, va a decir, no, esos son falsos, este es verdadero, eso es negativo, esto es positivo. Yo le veo todo positivo a estos sucesos porque, claro, lo que hoy en día tenemos va a ser una mezcla de un montón de culturas, una tras otra, que va dejando su marca, va dejando su huella en ellos. Sí, efectivamente, es así mismo, pero también hay que hacer un poco la aclaración. Si bien es cierto, se pasa de un politeísmo a un monoteísmo, ese Dios seguía siendo un Dios local, un Dios tribal solamente de las personas de Israel, ¿no? Y que no tenía todos esos poderes y atributos que más tarde vamos a explicar cómo se le fue añadiendo, que es precisamente de lo que ahora vamos a hablar un poquitito. Ya entrando un poco en el periodo donde Roma está totalmente cristianizada, ¿no? Y donde los, digamos, judíos se helenizan, por así decirlo, y sale esta secta desprendida de ahí, es que a ese Dios, Yahvé, le fusionan los elementos de la mitología griega. Es decir, de todos esos relatos de dioses que embarazan doncellas, que después tienen hijos semidioses que hacen milagros, trabajos y todo eso. Por ejemplo, un relato muy común, los relatos de Zeus con Hércules, por dar un ejemplo. De hecho, si uno se pone a analizar
los relatos de Hércules son un calco prácticamente de lo que vemos con Jesús. A Hércules también lo profetizaron porque la profecía del oráculo griego decía que eh, el rey de Micenas tenía que ser descendiente de Perseo, ¿sí? Y como un descendiente de Perseo fue Alcmena, su madre, que sería después la variante de María, entonces eso se cumple en Hércules, ¿no? Y después el parecido con Jesús. Y después el relato es idéntico. Eh, Hércules tiene un padrastro humano, que sería Anfitrión. A Hércules también lo intenta desvivir cuando es un bebé. Hace sus famosos 12 trabajos, finalmente muere y luego resucita y asciende al Olimpo. Bueno, todas esas ideas se mezclan con el Dios judío, ¿no? Y por supuesto ya con todos los personajes del cristianismo. Ahora, estas ideas eran netamente helénicas. Esto no era parte de la creencia de un judío puro, por así decirlo. Entonces es así como van evolucionando estas creencias y otra vez más adelante, ya entrando más o menos al siglo cuarto y quinto, cuando San Agustín, ¿verdad?, toma las ideas de Platón, por ejemplo, con esto del mundo de las ideas, la idea del bien máximo, ¿sí? Y lo fusiona con el Dios cristiano. Y toma también al uno de Plotino y lo mezcla con este Dios. Entonces, para San Agustín, Dios ya pasa de ser el bien máximo, un ser atemporal, un ser inmutable y todas esas cuestiones, ¿no? Y nuevamente, más adelante, ya entrando un poco al siglo XIII, con Santo Tomás de Aquino, que le toma al primer motor inmóvil de Aristóteles y lo fusiona con el Dios cristiano. Entonces, este Dios cristiano ya no pasa a ser simplemente un Dios antropomorfo de una tribu hebrea, sino que ya es la causa primera, el acto puro, el primer motor inmóvil, ¿sí? Donde ya la idea es demostrar racionalmente la existencia de Dios, ¿no? Unir fe y razón, que era un poco lo que él quería en ese tiempo, con sus famosas 5 vías, que no demuestran nada tampoco, por cierto, pero es un poco la evolución de este ser. Oye, yo me pregunto, los escribas, aquellos que han ido relatando y han ido fusionando a Yahvé a lo largo de la historia, desde el hierro hasta la Edad Media, donde se continúa fusionando, o sea, continúan otros pensadores haciendo este trabajo de fusión. Le preguntaron en algún momento si él quería ser fusionado. Es como que pasa por el hierro y dice, ya, aquí vamos de nuevo, me fusionan con Baal. Aquí nuevamente me fusionan con él, ya, todo bien. Aquí me fusionan con Zeus. Ok, aquí ya me están fusionando con el motor o sea, imagínate, es como, güey, ya, déjenme tranquilo. No, ya Pobrecito. te digo, no, ya te digo, le pusieron miles de trajes que él no eligió. Claro, es como cuando van a estas ferias de cómic y va con un cosplay nuevo. Sí, Pobrecito, cada época hizo su propio llave. Así lo veo yo. exacto, sí, Y armándolo como un transformer, armándolo a medida que van pasando los siglos y se crea algo diferente. Entonces, estamos creyendo ahora algo distinto o yo quiero evolucionar esa idea que se tenía desde acá de Aristóteles, ahora yo la voy a fusionar de esta otra manera y nuevamente un transformer de Yahvé. Y cada vez se aleja más a lo que se tenía en el hierro. O sea, Yahvé después de haber estado acompañado por Asherá, bien contento con su consorte, igual que todos los dioses, le quitan a su diosa mujer,
le quitan a sus amigos, su familia, le quitan todo y le van añadiendo otras cosas a medida que va la cultura avanzando, hasta que lo dejan triste solo, lo dejan ya como dueño, creador de todo el universo, o sea, una cosa que ya no es antropomorfa, sino que está como en el ambiente, o sea, en serio, que dejen tranquilo a Yahvé, déjenlo Sí, tranquilo, pobre Dios. Yo creo que es sí, víctima. Él es la víctima de los creyentes que han ido avanzando y cambiando sus creencias a lo largo de esta era. Porque si al principio, los primeros siglos de nuestra era, en ese periodo romano, donde primero Roma no está cristianizada y Roma es la que persigue a los cristianos, luego es como que se da vuelta la tortilla y ya los cristianos no son perseguidos, forman parte del imperio y comienzan a perseguir. Entonces, ha sido todo tan extraño. sí. Y es más, hay todavía una parte más simpática. La, la gran ironía de la historia es que los pensadores griegos formularon esas ideas de el primer motor inmóvil, el demiurgo, el uno de Plotino, justamente porque querían alejarse de esas ideas de los dioses antropomórficos. ¿Por qué? Porque eh, esa explicación de que el rayo ocurría porque Zeus estaba enojado, eso ya no les convencía para explicar la naturaleza. Pero como tampoco tenían toda la información, tenían que recurrir a estos entes abstractos, por así decirlo, que no pretendieron ser nunca dioses antropomórficos revelados. Y lo irónico es que estos filósofos griegos, queriendo alejarse de todo eso, al final los cristianos tomaron sus ideas para pegárselas a su dios antropomórfico. Básicamente la evolución de este dios fue de una deidad tribal, local, muy limitada, ¿sí? Que era muy, muy humano, muy antropomórfico, que no tenía sus poderes omni todavía, a evolucionar y ya convertirse en este ser más abstracto, más metafísico, más global, ya por así decirlo, eh, y hasta ser lo que es hoy. Pero la cuestión es que inventarle atributos nuevos tiene el problema de que se contradice con otros atributos, ¿no? Por eso cuando uno, por ejemplo, lee la Biblia de nuevo, uno se da cuenta de que por qué muchas cosas Dios permite o hace, siendo que tiene esos poderes omni. Bueno, la realidad es que eh, simplemente en ese tiempo esos poderes no se les inventó aún. Claro, claro. Y bueno, esperamos que nadie se ofenda porque tienen que tomar en cuenta que este es un espacio y un programa ateo. Somos dos amigos ateos charlando y poniendo sobre la mesa los temas que quizá carecen de sentido común y los analizamos en este canal, en este espacio, en este programa. Entonces no buscamos ofender a la gente, sino más bien que se sumen a estas reflexiones, porque acá estamos hablando de religión, de cultura, de historia. Son hartos temas los que están ingresando a una temática que vamos a analizar y por lo mismo tendemos a darle dos partes porque son demasiado extensas. O sea, yo siento que podríamos tener una tercera parte para hablar de todo esto, porque luego viene el cambio entre cristianismo y cómo es que el cristianismo sigue dividiéndose, sigue fraccionándose y siguen haciendo otra versión nueva de ese Dios. Porque si te das cuenta, por algo, ni protestantes, ni evangélicos, ni católicos se llevan muy bien teniendo un mismo Dios, porque ellos también desde su lado ven distintas cosas de un mismo Dios. Entonces, hasta nuestros días y hasta cuando dure el cristianismo, porque todo va a tener un límite, el cristianismo yo dudo que tenga muchas décadas más por delante, la gente cada día tiene más acceso a mayor información,
hoy en día la información está al alcance de un clic. Entonces, con un clic nosotros podemos aprender lenguas antiguas, leer, llegar a museos, llegar a textos que quizás antes estaban para algún tipo de personas que tenían acceso a un tipo de información que no era para toda la gente. Entonces yo siento que el cristianismo unas décadas más y muere. Pero podríamos seguir hablando sobre cómo es que todas estas fracciones del cristianismo ven a este Dios de distintas maneras. O sea, el pobre Dios sigue siendo un transformer que se va adaptando con el tiempo. Y eso, ¿qué te pareció, Dieguito, nuestra charla? Sí, excelente, excelente. Y así como mencionaste, la idea no es ofender a nadie, no buscamos que nadie se enoje. Y por supuesto también instamos a las personas a que investiguen y que busquen sobre todo lo que nosotros aquí hemos estado hablando. Hemos hablado en base a fuentes, a evidencias, ¿no? Así que también está al alcance de las personas indagar e investigar sobre todos estos temas, Claro, y que se sumen ahí en los comentarios, dejen idea. por supuesto, Nosotros con Diego estamos bien organizados en las temáticas que tenemos semana a semana, pero siempre es bueno y se reciben bien las ideas que nos puedan dejar. por Nos supuesto, vemos, claro. nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.